Hay algo en esta canción que la hace diferente de todos los demás éxitos de Linkin Park. En ella, Chester no solo reveló su lucha contra la cruel enfermedad que le quitó la vida, sino que también expuso al mundo la raíz de todos esos problemas, los terribles traumas de su infancia. Hoy vamos a revelar la historia detrás de Crawling de Linkin Park. Yo soy Guilherme y estás en Descifra Hits. Arrastrándose en mi piel. A pesar de ser una canción increíble, Crawling fue escrita en medio de un dolor desgarrador del recordado vocalista Chester Bennington, quien ya declaró que esa era la canción más difícil para él cantar en vivo y también la más literal que había hecho. No es de extrañar que la letra y los simbolismos representados en el videoclip guarden una relación íntima con el pasado traumático del cantante. Para entender esto mejor, necesitamos regresar a 1983, cuando Chester era solo un niño de 7 años. En esa época, sus padres trabajaban mucho para mantener el hogar, y él terminaba pasando mucho tiempo solo en casa. Fue en una de esas ocasiones que un hombre mayor, que decía ser amigo de la familia, se le acercó con intenciones repugnantes. Chester contó que todo comenzó con toques curiosos del agresor, pero pronto empezó a ser golpeado y obligado a hacer cosas que él no quería. El abuso que sufrió Chester obviamente se convirtió en algo que lo atormentó toda su vida, desencadenando una cascada de problemas que en poco tiempo lo consumirían por completo. Y aquí vemos la primera referencia a ese evento justo en el título de la canción, el cual también inicia el estribillo. Arrastrándose bajo mi piel, estas heridas no sanarán. Los traumas de Chester eran como un parásito que se arrastraba bajo su piel, causándole una agonía que lo atormentó durante toda su vida. En una entrevista, él dijo que cada vez que recordaba lo que pasó, su cuerpo inmediatamente empezaba a temblar. Chester nunca reveló el nombre del abusador, pero en la versión demo de Crawling parece dar su opinión sobre él justo al inicio de la pista. Te odio tanto en este momento. Como era muy joven, Él estaba confundido, asustado y no se lo contó a nadie. Por miedo de que el abusador quisiera vengarse, de que su familia pensara que él estaba mintiendo, o incluso que creyeran que era homosexual, algo que sería abominable para su familia conservadora. Todo esto le generó una enorme angustia y aflicción, y se sentía incómodo dentro de su propio cuerpo, lo cual también relata en la letra. La incomodidad se apoderó de mí eternamente, distrayéndome, reaccionando. Desafortunadamente, la pesadilla de Chester apenas estaba comenzando. Cuando cumplió 11 años, sus padres se divorciaron, y Chester empezó a quedarse solo mucho más tiempo que antes, lo que solo hizo que aumentara la frecuencia de los abusos que sufría. Su madre no estaba cerca, ya que había perdido su custodia, y su padre era emocionalmente inestable. Además, trabajaba por largos periodos como detective de policía. ¿Sabes qué es lo más trágico de esto? El padre de Chester estaba especializado en casos de abuso infantil, pero no fue capaz de proteger a su propio hijo. Sintiendo abandono y desprotegido, el pavor empezó a apoderarse de Chester, quien aún a los 11 años tomó un camino peligroso para intentar controlar ese miedo, pero que rápidamente lo llevaría a una espiral irreversible hacia el fondo del pozo. El uso de drogas. el de drogas. El miedo es lo que me derrumba, confundiendo lo que es real. El dolor que sentía Chester solo empeoraba con las drogas, confundiendo incluso su percepción de qué era real y qué no. Chester tenía conciencia de que el abuso que sufrió cuando era niño influenciaba directamente su vida adulta. Él contó que, al ver una foto suya de cuando era pequeño, se dio cuenta de que todo eso ya venía ocurriendo incluso antes de lo que él podía recordar. Pero ahora, bajo su piel, no solo estaban sus traumas, que volvían y lo atormentaban, sino también las drogas que se inyectaba, empujándolo a un ciclo sin fin de autodestrucción. Chester solo dejó de sufrir abusos a los 13 años de edad, pero a partir de ahí solo se sentía bien con las drogas. Para él, era como si recuperara la felicidad, la autoconfianza y todo aquello que su abusador le quitó durante tantos años. Sin embargo, como explicamos en el análisis de Other Side de Red Hot Chili Peppers, la felicidad proporcionada por las drogas siempre cobra un alto precio. Y en poco tiempo, Chester se había vuelto adicto a los estupefacientes, perdiendo así todo su autocontrol.
Temo que esa falta de control nunca vaya a tener fin. Chester usaba de todo y su adicción estaba acabando con su vida. Parece que saliste de un campo de concentración, le dijo su madre un día. Ella descubrió la adicción de Chester y tratando de librar a su hijo de las drogas, le impidió salir. Entonces intentó dejar la adicción, dejando todas las drogas de lado, excepto la marihuana, la cual fumaba cada vez que sentía ganas de usar alguna droga fuerte. La única forma saludable que encontró para intentar escapar de ese tormento fue su pasión por escribir poesía y música, algo que en poco tiempo se convirtió en su principal vocación. Por un tiempo, Chester incluso logró dejar las drogas. En el 96, a los 20 años, su vida parecía ir muy bien, hasta se casó con Samantha, con quien tuvo un hijo. Y apenas 3 años después, fue invitado a ser el vocalista de la banda californiana Zero, que después cambiaría su nombre a Linkin Park. Sin embargo, con el éxito de la banda, el matrimonio de Chester comenzó a deteriorarse y en 2005 estaban oficialmente divorciados. Con el fin del matrimonio vino una terrible recaída y algunos años después, Chester habló abiertamente sobre su salud mental, contando a los fans que sufría de depresión. Este lugar aquí, este cráneo entre mis oídos, es un barrio peligroso y no debería estar ahí solo. No puedo estar ahí solo. ¿De qué estás hablando? ¡Es una locura! Si estoy ahí, no me digo cosas bonitas a mí mismo. Hay otro Chester ahí adentro que como que quiere derribarme. Lamentablemente, al igual que este entrevistador, muchas personas no entienden lo grave que es esta enfermedad psiquiátrica, lo que hace mucho más difícil que la persona se abra por miedo al juicio de los demás, o que piensen que es solo exageración, tristeza, vida fácil o que no tiene nada que hacer. Chester luchó toda su vida contra esa angustia terrible y una de las formas que tenía para expresarse era a través de su música. Y es por eso que tantas letras de Linkin Park abordan esa temática, donde él relataba en detalle la aflicción que sentía. Hay algo dentro de mí que me arrastra bajo la superficie, consumiéndome, confundiéndome. Para empeorar las cosas, en la época del divorcio, Chester volvió a usar todo tipo de drogas. Llegó al punto de estar tan fuera de sí que sus amigos de la banda tuvieron que intervenir antes de que pasara lo peor. Ellos decían que a veces yo era Chester y otras veces era ese otro maldito tipo. Yo no quería ser ese otro tipo, yo sabía de mis vicios. Pero no tenía idea de cuánto eso afectaba a las personas a mi alrededor, declaró el cantante. Chester lo tenía todo, fama, dinero, éxito, e incluso volvió a casarse en 2007 con su nueva esposa Talinda, con quien tuvo 3 hijos más. Pero dentro de sí habitaba un vacío tan angustiante que nada parecía poder llenarlo. Como él mismo dijo en esa entrevista, él luchaba con un enemigo que vivía dentro de su propia cabeza. Y su mayor miedo era que ese enemigo tomara el control de una vez por todas. Parece que no voy a poder encontrarme de nuevo. Siento que las paredes se cierran sobre mí. Sin confianza en mí mismo, estoy convencido de que esto es demasiada presión para soportar. Ya me he sentido así antes, tan inseguro. Él llevaba consigo un dolor que solo aumentó a lo largo de su vida y que tuvo sus orígenes en aquel pequeño Chester de apenas 7 años de edad. Y es por eso que cuando la banda empezó a trabajar en el videoclip de Crawling, el abuso que él había sufrido se convirtió en el tema principal de la narrativa, como dijo el propio director del videoclip. Ellos realmente querían mezclar una historia que ayudara a conectarlos con su base de fans, con sus niños. Y fue ahí cuando abordamos el abuso. Al igual que la música, el videoclip comienza con lo que parece ser el sonido de algo siendo succionado por el desagüe de un lavabo, una metáfora de cómo Chester se sentía acerca de sí mismo. La muñeca, en contraste con las joyas de fantasía, indica que estamos en el cuarto de una joven que acaba de entrar en la adolescencia. Enseguida, vemos a la joven en el baño, llorando lágrimas oscuras, como si fuera una mezcla de maquillaje con sangre, representando todo el peso que ella cargaba con tan poca edad. Las marcas de moretones en los brazos, aún doloridos, y alrededor de los ojos de la niña, delatan el motivo de las lágrimas. Ese motivo es el mismo que abre la manija del baño y se acerca por detrás de la joven, un hombre aparentemente mucho mayor que ella. Cuando él la toca en el hombro, su mundo se derrumba y ella busca refugio aislándose en su interior.
Ahí parece ser un lugar seguro, pero lamentablemente, no por mucho tiempo, ya que su subconsciente está lleno de traumas, que aquí se representan en forma de cristales azules. Cristales azules que fácilmente podrían haber destrozado a la niña si no fuera por un detalle. Con todo el corazón y esfuerzo, la canción es interpretada por la banda Linkin Park, que aquí representa una fortaleza que impide que los cristales caigan sobre la niña, protegiéndola de sufrir más daños de los que ya ha sufrido. De esta forma, la banda genera en ella una fuerte identificación, sabe que no está sola y que aún hay esperanza. Quien conoce a Linkin Park sabe que ellos siempre se han tomado en serio los mensajes de sus canciones, no para impactar o vender, sino para transformar la vida de las personas, y eso es lo que intentaron representar con el videoclip, según palabras del propio Mike Shinoda. Las referencias a los traumas sufridos por Chester están en todas partes, desde los toques inapropiados e inconvenientes hasta el miedo al juicio de otras personas. Las relaciones amorosas también se ven afectadas, ya que la víctima no desarrolló su madurez sexual de una manera saludable. Todo esto hace que esos cristales puntiagudos empiecen a caer de nuevo sobre la niña, que vuelve a buscar refugio en la música, mientras se arrastra en su interior, haciendo otra referencia al título de la canción. Cuando se aísla en ese lugar, ella no tiene cicatrices ni moretones, pero por más que se esfuerce, siempre termina encontrando dentro de sí aquella escena que intentó olvidar. Es exactamente en ese momento que Chester canta. En contra de mi voluntad me paro junto a mi propio reflejo. En contra de mi voluntad me quedo frente a mi propio reflejo. Eso me atormenta. Cuando alguien es víctima de abuso, es muy común que se sienta culpable o incómoda con su propio cuerpo, y por eso le cuesta enfrentar su propia imagen, porque es justamente ahí donde habita todo lo que la atormenta. Chester representa el reflejo de la niña en esta escena, precisamente porque él se identifica en la vida real con todo lo que vivió la personaje. Finalmente, la banda pone tanta energía en la canción que logran alejar para siempre los cristales de trauma que amenazaban a la niña. Finalmente, ella logra volver a mirar su propio reflejo y vuelve a sonreír después de escapar de esos abusos y seguir adelante. Pero lamentablemente, ese final feliz no fue el mismo para Chester Bennington. El 20 de julio de 2017, él perdió la batalla contra sus demonios internos y se fue de este mundo, dejando a su familia, amigos y una legión de fans con una eterna nostalgia. Algunas personas dicen que la muerte de su amigo Chris Cornell, vocalista de Audioslave y Soundgarden, habría sido un fuerte detonante que terminó por completo con Chester. Y trágicamente, eso tiene sentido, si lo observas, cuán parecida fue la historia de Chris, quien incluso llegó a cantar sobre su propia muerte en esta famosa canción. Si quieres saber más sobre esta historia, solo haz clic en este video. Muchas gracias por tu compañía y te espero en el próximo video.